Yo quiero invitarte para que ya vayas ubicándote en el Evangelio de Mateo. Estamos de Mateo en Mateo, ¿no? Porque ayer se predicó Mateo 4 y hoy Mateo 16. En la preocupación, en la misma línea también, que tiene que ver con la guerra espiritual, y nos está preparando Dios para lo que se nos viene como iglesia en el mes de febrero, que es 3 meses de ayuno. No, pastor. 3 semanas de ayuno puede ser. Sí, el ayuno de Daniel. Vamos a estar 21 días ayunando, no se asusten. Eso tiene que ver con un ayuno participativo en lo que es alimentos. De algunos alimentos nos abstenemos, de otros no. Pero de eso se trata este tipo de ayuno prolongado, justamente para que pueda hacer eso, un ayuno potente, un ayuno prolongado, un ayuno de todos, donde, por ahí hasta tu salud se va a ver mejorada, hasta tus kilos se van a ver aliviados, y no miré para nadie. Y algunos vamos a desaparecer directamente, ¿no? Así que súper felices porque Dios está hablando. Claro, lo ponemos así, en esta linda manera familiar de comentar cosas un poco así sueltas y lisonjeras, pero la verdad es que esto tiene un peso muy grande, muy grave, muy importante, por la gravedad del momento espiritual que se está viviendo a lo largo y lo ancho de este mundo, y muchas veces puertas hacia adentro en la iglesia. Y por eso mismo, en Mateo 16, a partir del versículo 13, vamos a ver un ángulo muy cerrado del tránsito de tiempo, que en un lapso entonces de muy corto tiempo, el súper espiritual Pedro estuvo súper bien, súper arriba, y en muy poquito tiempo súper mal y súper abajo. Y esa ambigüedad, ese doblez, esa manera de existencia como algo bastante común en algunos casos. En otros casos ese ángulo no es tan cerrado, tan rápido, se pasa de un estado a otro. En otros ese ángulo se abre bastante más en tiempo, pero se da esa doble razón de existencia, y que tiene que ver con el diablo. Tiene que ver con lo que terminó Jesús y fue reprendiendo a Satanás en la vida de Pedro. De Pedro, que costeaba muy bien al principio todo, tanto que nos dice en Mateo 16 y versículo 13, que viniendo Jesús en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí pausamos. Fíjate de qué plataforma venía Pedro. Qué bien que venía, qué anticipadamente bien venía él, porque este era un enclave de un momento súper recién comenzado, bastante inmaduro, bastante verde este momento todavía. Jesús recién llegado del cielo, recién dando sus primeros pasos ministeriales aquí en la tierra, y ya este Pedro, como pionero, ya estaba subido delante de Dios, ya estaba en los cielos mismos, ya estaba habiéndole llegado al Padre mismo, y realmente con revelaciones tremendas, ¿no? Qué prematurez, qué manera privilegiada y de prioridad, porque no esto así de parte de Dios para con este Pedro, tan Pedro, no tan piedra también, porque todavía era bastante duro, justamente por lo que decimos, por lo que le pasó luego en la inmediatez. Pero está bueno poner carga, ¿no?, en esta parte de la balanza, en este plato de la balanza, en cuanto a esos momentos que pueden venir como zafados y salidos de lo común, porque Pedro era el único. Ninguno de los demás discípulos fue como Pedro. Tan subido al cielo como Pedro, ninguno.
tan allegado al Padre muy prematuramente? Ninguno. Digo prematuramente porque nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús estaba ahí recién llegado y ya Pedrito se había trepado, ¿no? A través de la escalera, diríamos así, que es Cristo, y ya estaba ahí con Papá Dios, agarradísimo, ya en momentos previos a este momento, ¿no? Porque yo por lo menos generalmente lo pensé esto como que, bueno, no sé, era ahí en ese momento la revelación, pero no tenemos por qué pensarlo de esa manera cuando el versículo 17 clave que estamos mirando ahora, habla de cuando Jesús le reconoce esto, le dice, porque no te lo reveló, dice, carne ni sangre, y eso, ese reveló habla de tiempo pasado, habla de no sé cuánto tiempo antes. Pedro ya venía entradísimo en decibeles del cielo. Tan alto se le puso el volumen del cielo a este hombre, que por supuesto, ¿no? Lo llevó a él a la cúspide espiritual criterial de Cristo en cuanto a Pedro mismo. Porque digamos que lo ponderó esto a Pedro delante de los ojos de Jesús. ¿Y qué más queremos que eso, no? Caer bien ante la mirada de Cristo. ¿Qué más queremos? Hallar gracia ante los ojos de Cristo, ¿no? Y lo que Él tenga para nosotros no sean palabras de rezongo, sino de alegría, de reconocimiento, y que nos diga, bien, Pedrito, estás haciendo bien las cosas. Estás realmente asomando la cabeza por encima y por delante aún del promedio de todos los demás. Estás haciendo la diferencia, Pedro. Y ahí no le podemos ni le debemos quitar méritos a Pedro, porque justamente de este contraste se está hablando esta palabra en este antes y luego vamos a hablar del después. Pero hay que ponderar esto también. Hay que ponerle la mirada a esto como algo posible. No, porque a veces esto lo vemos como rascacielos. Yo me acuerdo cuando estuvimos viviendo en Nueva York y en un momento que en varias ocasiones lo hicimos, de donde vivíamos, unos cuantos kilómetros de Manhattan, del centro de Nueva York, fuimos con mi señora a visitar Nueva York, ahí la parte central misma de la ciudad, a Manhattan. Y ahí me paré, no se habían caído todavía las Torres Gemelas, y me paré abajo de las Torres Gemelas, abajo, ¿no? Y levanté la cabeza y lo que terminaba de ver cuando estaba la terminación de ese tremendo rascacielos. Y bueno, creo que hay un micrófono abierto. Y creo que muchas veces hay gente que está mirando como un rascacielos inaccesible, ¿no? Lo que es mucho más que las Torres Gemelas, que aparte, dicho sea de paso, fueron derribadas, ¿no? Pero estas alturas de Dios, hay gente que no las ve como posibles y propias, las ve como, sí, capaz que accesible para otros, pero para ti son mis alturas también, te dice el Señor. Porque si este Pedrote, ¿no? Tan en bruto, que terminaría haciendo tal burrada, ¿no? De que en un lapso de tiempo, no sé en fracciones cómo se podría llegar a medir en minutos o no, pero capaz que en la misma jornada, y aparentemente sí, él tuviera ese doblez tan terrible, ¿no? De arriba abajo. Pero es lindo, y vuelvo a decir, qué importante es ponderar esto. Esto que a veces no se sube, porque claro, subir, no sé, las Torres Gemelas, en realidad no las subimos nosotros, porque la visita era por el Empire State. El Empire State era el otro antiguo, un poco más antiguo, building, rascacielos más alto de todo el mundo, creo, y de Nueva York. Y entonces las Torres Gemelas no se podían visitar en ese momento. Entonces lo que hicimos, las miramos a las torres, dijimos esto es imposible, pero nos subimos al Empire State y eran, no sé, 130, 140 pisos y eran ascensores súper rápidos. Entonces vos te sentías, ¿no? La presión que para arriba aquello, y era con escalas, ¿no? Y el piso no sé cuál, nos bajábamos y hacíamos transbordo. Íbamos a otro ascensor, para allá arriba, y de repente llegamos allá, si bien había, no sé, como vitró, como vidrio alrededor, nos volábamos todos. Y yo me pongo a sacar fotos, una cámara nueva, yo re contento. Clic para todos lados. Cuando miro, no le había sacado la tapa al lente. Bueno, estas son cuestiones al margen, ¿no? Pero uno miraba desde ahí las Torres Gemelas, wow. Y decíamos, pero yo estoy acá arriba. Y sabés que vos y yo tenemos un ascensor y sin escalas que se llama la oración.
eso que se le dio a Pedro, eso que Pedro lo tomó prioritariamente, primeramente como primicia de Dios, que habría de sobresalir y asombrar al grupo. Lástima que después lo terminaría asombrando al grupo de los apóstoles para mal. O sea, no seas nunca la mala noticia de la iglesia, vos tenés que ser siempre la buena noticia. Y Pedro ahí resonaba bien, y Jesús en buenas consonantes lo reconoce. Bueno, Pedro, sos feliz, sos bienaventurado. Todo aquel que tiene, versículo 17, revelación de Dios. Revelación de Dios y comunión con el Padre Celestial. Y esto a través de Cristo. Eso es porque conociste a Cristo y transitas a través de Cristo. Y a Cristo se le va a placer en algún momento revelarte las profundidades de aquel que nadie lo conoce y nadie lo ha visto jamás, que es Dios mismo. Y Él se lo da a conocer a quien se lo quiera dar a conocer. Entonces él tenía en su haber esto tan lindo, esta buena fama, esta buena imagen, esto que lo hacía, como ya dijimos, según el versículo 17, una persona feliz. Qué lindo es vivir con revelación de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es no vivir de historias, no vivir de libros de historias. Qué lindo es tener un hoy con Dios. Qué lindo, ¿por qué no? Y perdóname, vivimos en un mundo competente y de competencias. Qué lindo ser tipo apóstol Pablo, que él decía, yo le doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos ustedes. Y uno dice, pero qué soberbio el hombre. No, está buena esa competencia. Está bueno que, viste, yo creo que toda la creación es eso, ¿no? Vos ves las plantas y compiten por la luz. Y ves los animales y compiten por la comida. Y eso los hace mejores. Y eso hace lo que se llama la selección natural, ¿no? Los más lerdos, los más lentos, los más perezosos, los más no, pero los más sí terminan sobresaliendo. Pero es una bienaventuranza. Es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque te hace bienaventurado, te hace re contento, vivir re feliz. Puedes estar llenísimos de problemas, pero vos estás con revelación de Dios. Estás de che y vos con el Padre y estás con los cielos abiertos. Y todo lo demás, sí, está ahí, no lo niego, no niego realidades, pero qué bien que estoy. Qué lleno que me siento, qué fuerte que estoy. Y qué alto tengo el volumen que tengo que tener alto. El volumen del cielo. Y ese volumen estaba tan alto en Pedro que el volumen de la tierra lo tenía tan bajito que ni siquiera se ve que lo estaba escuchando, porque él estaba en esta versión, ¿no? Cuando Jesús preguntó, bueno, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dicen ellos en cuanto al Hijo del Hombre? Bueno, sabemos lo que dijo Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios viviente. En esa versión fuertísima, nitidísima, claridísima, en Full HD, en 4K o en 8K, él estaba clarísimo y andaban, no sé, terribles, horribles, versiones colaterales que no le entraban a él. Porque había gente, ¿sí? Versículo 13, que estaban en otras líneas de pensamientos y de creencias, ¿no? Y estaban por ahí, podríamos decir, los radicales, ¿no? Habla de, algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, y más radical que Juan el Bautista, ninguno, ¿no? Arrepiéntanse en generación de víboras. Nada de eso lo influenciaba a estaba bien parado, bien equilibrado, no tenía la influencia colateral de los radicales ni de los eufóricos, podemos decir Elías, ¿no? Un eufórico en la fe, el profeta del fuego. No había ninguna corriente de pensamientos, ni no sé, de lo que vos quieras poner, filosofía, nada, ni habla hacía ni ruido a Pedro. Porque el ruido que él tenía era el del cielo, y ese es el único volumen que hay que tener en alto. Los decibeles tienen que estar allá, que no te dejen escuchar, ¿sí? Lo que está pasando afuera. Yo puedo hacer un paréntesis y le quiero contar una tontera, ¿no? Pero no es tontera porque, en definitiva, Dios me escuchó anoche. ¿Qué te cuento? Yo ayer me acosté a las 2 de la mañana. Era tarde, estaba cansado, calor, ventana abierta, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí donde nosotros vivimos, en el Pinar, es una calle pavimentada, como pocas allí en el Pinar, y es una recta bastante larga, y vienen los motoqueros y a veces hacen carreras con esos bochinches terribles de los escapes libres, y empieza eso. Yo digo, acá no duerme nadie. Y yo digo, ¿no habrá algún vecino que llame 911, por favor? Yo me quiero acostar, quiero dormir y no quiero cerrar ventana. Señor, hace algo, no, pero no hagas nada,
doloroso, ¿no? Que no le pase nada grave. No sé, a ver, dije, Señor, ahí va, tipo bíblico, ¿no? Le digo, Señor, que escuchen un rumor de que viene la policía y se tengan que ir. ¿Viste cuando en la Biblia habla que en un momento escucharon un rumor del ejército enemigo y entonces se volvieron atrás y dejaron todo, el convite fue entregado sin batalla? Creo que aquello tiene que ver con el rey Josafat. Y yo ya estaba listo para acostarme. Bueno, esto sigue, incrédulo, ¿no? Entonces empiezo a cerrar ventanas, trac, clac, clac, cortina pesada también atrás para que no entre ruido. Bien, está bien, Señor. Si va a seguir, vos lo permitiste, listo. Cuando me acuesto en la cama, se terminaron las motos. Qué lindo, ¿no? Que es tener comunión con Dios. Yo me reía, ¿no? Decía, Señor, gracias, ¿no? Sos tremendo, ¿no? Porque en cosas grandes y pequeñas, ¿no? Pero está bien, porque Dios a su amado dará el descanso y el sueño. Así que, mira, papá, digo, me dice, silencio, le dijo a los motoqueros, va a dormir mi hijo, trácate. Y dormí toda la noche como un angelito. Pero la verdad es que son momentos felices, pero con mucha rapidez se pueden perder. Estos momentos altos, ¿y cuándo se pueden perder? Mira, versículo 21 en adelante, todo esto venía eufórico, venía muy lindo, en un lapso de tiempo que creo que mínimo, no sé, ahí de repente, versículo 21, se empieza a escuchar el ambiente y de la boca de Jesús. ¿Qué? Que Jesús comienza a declararle a sus discípulos, en cuanto a él mismo, pero se lo dice a ellos. Miren que como a mí, a ustedes también. Que le empieza a hablar de que es necesario, decirlo conmigo esa palabra, necesario, decirlo, es necesario padecer. Ya empezó a haber interferencia en el oído de Pedro. ¿Cómo? Padecer, Señor. Yo que tengo el cielo abierto, que estoy con mi Dios, mi Padre, yo que estoy realmente con una revelación tremenda, y ahora me hablas de esto, y esto viene de mano y de la boca de Jesús. Y le vino a Jesús primero. Entonces, cuando empieza a sonar el ambiente, que esto, padecimiento, ¿y qué dice ahí? Versículo 21, mucho padecimiento. Y si miramos en Marcos 8, no te voy a dar el versículo, no lo apunté. En Marcos 8 habla también no solamente de mucho padecimiento y ser, ¿cómo dice ahí? Menospreciados, desechados. Dice que el Hijo del Hombre va a ser desechado. No vales nada, sos una basura, acostado. Eso es terrible. Padecer mucho, y eso es muy amplio, padecer mucho, y ser desechado. ¿Quién? El estimado de Dios. Está hablando de Jesús mismo. Vos sos un estimado de Dios y de repente te pueden tratar como garbage. Hoy hablando en Manhattan, bueno, capaz que te lo dejo en inglés para que no te sientas mal. Como basura, te van a tratar en una manera degradada, terrible. A mí me encanta darle honra y bendición a la gente que diríamos que no es valorada. Yo recién venía y ahí en la parada, uno y otro, ¿no? Uno que está siempre ahí pidiendo. Ayer cuando me iba, me decía, pastor, tranquilo, yo cuido, me decía, ¿no? Hablando de la iglesia. Y ahora cuando llego, estaba y chocamos y me encuentro con alguien más, alguien que se ve así muy, muy solo, muy abandonado, muy desplazado, muy sin nadie. Vení, ¿no querés tomar un cafecito? Vení, vamos a tomar un café juntos. Y bueno, vinimos al hall, y ahora está acá en el culto. Y es lindo porque ese calor, cuando falta. Y es algo muy, muy, muy degradante, muy fuerte, muy que te lleva el diablo. Porque recién veníamos hablando en cuanto a Pedro en relación con Dios. Pero ahora empieza a haber una relación del diablo con Pedro. Lo llevó el diablo a pensamientos de conveniencia, de qué era lo que en verdad convenía. Tanto que se le acerca a Jesús, mira Pedro, para hablarle justamente en relación con esto y decirle, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, dice, comenzó a reconvenirle, decirle, no, vamos a reconvenir, vamos a ver lo que realmente te conviene, Jesús. Eso no te conviene. El pasarla mal, el destrato, el mucho padecimiento, eso no te conviene.
¿Y quién está bailando esto? El diablo. Yo te puedo decir a esta altura, no sé, capaz que no te lo puedo decir, pero como que ya casi como que aparece y podría aparecer Pedro, no sé si endemoniado, pero ahí pisando la línea, Porque a veces pensamos en una persona endemoniada, no sé, cuando metió, no sé, la pata hasta por acá y hizo lo terrible, lo extremo, que ni hablar que sí, por algo dice la Biblia, no deis lugar al diablo, pero dar cavidad a pensamientos no me conviene y empezar a ver qué es lo que me conviene humanamente. El diablo fue reprendido por Jesús y le dice, y cuando lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque Pedro empezó a reconvenir: esto no me conviene. Bueno, cuando se lo aplicara a él, y se lo dice ahora a Jesús atrevidamente: esto no te conviene, Jesús. Pero ¿sabes qué? Sí le convenía. ¿Sabes qué? Sí nos conviene cuando nos toque y nos toca, nos conviene sufrir mucho. Si eso viene de Jesús, eso viene de la boca de Jesús, el padecimiento y el ser desechados y despreciados, eso sí conviene, porque sí le convenía a Jesús, y porque sí le convenía a Jesús, porque eso cumplía el propósito de Dios. Eso estaba cumpliendo el propósito de Dios en Jesús. Pero ¿cómo duele, pastor? Es horrible padecer, y padecer mucho. Esto a mí no me conviene, esto a mí no me sirve. ¡Pum! Y se van de la iglesia. Y ya no son los mismos, y ya los atrapa el mundo. Cuando te atrapa el mundo, te atrapa el inmundo, porque el mundo está bajo el maligno. Entonces hay que tener cuidado, porque, como te dije, no sé si endemoniado o no, Pedro, pero sí es claro que Jesús reprendió a Satanás en Pedro. ¿Cómo no endemoniado? Quítate, Satanás, de delante de mí. ¿Qué hizo este endiablado Pedro? Lo apartó a Jesús también, lo apartó del grupo. Es lo que pasó. Versículo 22, entonces Pedro, tomando aparte, lo apartó a Jesús y lo puso como no convenía, y lo hizo y lo quiso hacer pensar en lo que no convenía. Todas las líneas de pensamiento que del mundo le habían venido antes, él las supo desechar. Tenía bien en alto los decibeles del cielo, Pedro, pero acá empezó a sintonizar con lo que no le convenía, con la humanidad propia, con lo que la humanidad dice. Y es importante que nosotros no busquemos conveniencias nuestras, sino que, como termina la historia de la lista negra, anunciada no solamente para Jesús, sino para nosotros, también estemos dispuestos a morir. Como Jesús dijo de sí mismo, a declarar a sus discípulos que a Él, nosotros también, nos es necesario muchas veces padecer, y padecer mucho, y ser desechado de los hombres y morir. Eso es para que uno muera bien muerto. Y entonces, el que pierda su vida, sigue diciendo que la encontrará. Y eso no es fácil, pero va a pasar a ser más fácil cuando vos te des cuenta que ese terreno es endiabladísimo, satanísimo. ¿Cuál terreno? Ese terreno de lo que me conviene, de yo pienso y razono según mi necesidad, la afrenta que sufro, lo que estoy pasando quizás, y entonces, bueno, voy a pegar el volantazo porque esto no se aguanta más. Acá hay que hacer algo, porque así esto no es vida. Y entonces volanteamos tan gravemente que nos vamos de un extremísimo, celestísimo, celestialísimo, altísimo, de estar con Dios, no a una bajadita ínfima y poco peligrosa, a los casi mismos infiernos. Porque es ahí mismo también donde aparece el diablo, como en el homicidio, aparece el diablo como en una guerra, como en un adulterio, en una fornicación. Y lo peor que te imagines, acá el diablito también. Pero lo bueno de la historia es saber que el Señor, que es tan bueno, le echó la mano, ¿no?, a Pedro otra vez. No solamente cuando se hundía las aguas del mar de Galilea, lo rescata acá Pedro. Jesús lo libera. Y Jesús, vaya que lo rescató a Pedro, porque, bueno, Pedro nunca más habría de hacer lo mismo
y terminaría, a pesar del tropezonazo que casi lo lleva de cabeza al infierno, a quedar endemoniado en la tierra, lo llevó a la cúspide apostólica de ser unos mayores hombres de Dios. Así que, como alguien decía hace muchos años, creo que ninguno de los que están acá lo conocen, a quien le pueda mencionar, capaz que por allá sí, Graciela, alguien decía en su ministerio, no todo está perdido. ¿Te acordás? No todo está perdido. Así que si has caído tropezón, clama al Señor, Él te va a levantar, y si tenés algún bicho arriba, Él te va a libertar también. Y para eso estamos, en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Buen Padre, Señor, gracias por tu advertencia. Gracias, Señor, por sacarle gravedad a cosas, Señor, que por tenerlas como más inocentes se juega de un lado de la línea a otro. Se va, se viene, que la vida, que el mundo y que todo eso, lo cual llevaba a Pedro de lo más contrastado de la luz a las mismísimas y densísimas tinieblas, donde ya no era estar con el Padre, sino con el diablo, por simplemente razonarse él a sí mismo en una línea de pensamiento humanista, de pensar en sí y en su humanidad y su vida, y qué mal, y eso no, y yo quiero vivir la vida, pero a veces es necesario el proceso tuyo, Jesús, en nosotros, y no a veces, siempre, hasta que lleguemos a la muerte del yo, del egoísmo, de vivir la vida nuestra y para nosotros, y llegar a morir al yo y a nuestra propia vida, perder la vida, para entonces encontrarla. Gracias, Padre, gracias, amado, y te pido que ese espectro tan breve también en la línea del tiempo en muchos se corte para siempre, ese espectro de estar de repente súper bien y de repente súper mal, súper arriba y súper abajo, súper espirituales y ahora ya nada. Señor, ayuda, porque indudablemente tú tienes muchos Pedros, Señor, que los necesitas arriba y ya nunca más abajo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos un aplauso grandote para el Rey y alabamos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.